En la segunda temporada, Books and People vuelve a abrir sus páginas para invitarte a un nuevo viaje por el universo de la escritura. Un espacio donde las palabras cobran vida a través de la voz de quienes las crean y donde la conversación se convierte en una puerta abierta al placer de leer. Aquí, los escritores y escritoras comparten su mirada sobre el mundo, sus dudas, sus pasiones y el hilo invisible que une sus historias con las nuestras. Escucharemos fragmentos de sus obras, descubriremos el pulso que late detrás de cada libro y nos adentraremos en el oficio, a veces solitario, siempre luminoso, de escribir. Books and People es un refugio para quienes creen que los libros no solo se leen, sino que también se escuchan, se habitan y se viven. Un viaje íntimo hacia el corazón de la escritura y quienes lo hacen posible. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Carina Sainz Borgo, periodista y escritora venezolana nacida en Caracas en 1982, cuando todo estaba a punto de incendiarse. Especializada en temas culturales y siempre en plena actividad creativa, Carina escribe sin descanso y ha desarrollado una trayectoria reconocida tanto en el periodismo como en la literatura. En 2023 se le otorgó el premio David Gistau de periodismo. Ha publicado libros de periodismo como Crónicas barbitúricas en la editorial Círculo de Niza. Su primera novela, La hija de la española, publicada en Lumen de Penguin Random House, aclamada por la crítica y los lectores y vendida en traducción a 30 países, obtuvo el premio Grand Prix de l'Héroïne, Madame Figaro, y fue adaptada al cine en 2025. También es autora de El tercer país, novela con la que ganó el prestigioso premio Jan Michalski, y La isla del Dr. Schubert. Nacerena es su novela más reciente. Carina, muchísimas gracias por venir. La verdad es que para mí es un honor tenerte aquí y que compartas pues un poco tu universo literario con todos nosotros. Agradecer como siempre a la Mistral, a todo el equipo, el apoyo que nos dan y todo el trabajo, el buen trabajo que hacen. Y nada, empezamos. Muchísimas gracias. No, por Dios, gracias a ti y el equipo que tienes, que es tremendo, es fantástico además. Muchas gracias. Gente talentosísima tienes aquí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tú no necesitas presentación, pero a mí sí me gustaría, dentro de que eres una de las escritoras más relevantes en el ámbito hispanoamericano y con bastantes premios literarios, es decir, es alguien muy notorio dentro del mundo de la literatura. Tus libros se han traducido a más de 30 idiomas, pero que nos digas, ¿quién es Carina más allá del oficio de escritora? Mira, Luis, a ver, ¿cómo decimos esto de una manera que suene bien? La KSB, yo soy una mezcla de componentes y de cosas. Soy una persona que se la pasa el día escribiendo, porque hago periodismo cultural. Entonces, al estar todo el día escribiendo, lo que me define de alguna manera es estar todo el tiempo poniendo sobre papel algo, ¿no? Entonces, ¿quién es Carina de la KSB? Pues nada, una persona que trabaja muchísimo, que es muy desordenada, y que toda su vida, digamos, está vinculada a la palabra, ¿no? Todo, de alguna manera, lo que le da sentido a mi vida, además de mi familia probablemente, y de cosas que hay que atender básicas, ¿no? Sea realmente escribir. O sea, porque si no estoy en una columna, con una columna estoy con un reportaje, si no estoy con un reportaje estoy con un libro. Entonces, ¿qué es una persona que escribe? Una escritora. De momento vamos a dejarlo en una persona que escribe. Los escritores es una cosa tan seria. A mí me da vértigo, pero es muy seria. Bueno, tú eres seria. Quiere decir que, fíjate, más de 30 libros traducidos, La hija de la española, más de 100.000 ejemplares vendidos. Estamos hablando ya, de una carrera literaria importante. El otro día conversaba esto con una persona, Mercedes López Ballesteros, que es traductora. Ella acaba de traducir una edición de Proust y fue muy, muy cercana a Javier Marías. Entonces decía, un autor tiene que tener su voz, un escritor tiene que hacer su voz. Y yo le decía, ¿y en qué libro se adquiere una voz? ¿No? Entonces nos empezábamos a preguntar con la obra de Javier Marías en qué libro había sido, ¿no? Entonces, claro, pero sacando la cuenta era con el libro sexto o séptimo. Entonces, por supuesto que esto no es una ley, pero yo creo que el considerarse escritor es una cosa, a mí en particular todavía creo que no he tenido los suficientes asaltos como para ver si sobrevivo. Para mí tú tienes tu voz porque yo siempre veo, es decir, si a mí me dan un texto tuyo, lo leo y te identifico.
Es decir, esa escritura contundente, como fuerte, siempre lo identifico. Ahora yo leyendo Nazarena sentía esos adjetivos que tienes, esos nombres simplemente de los personajes que te he dicho alguna vez, ¿no? En la propia Nazarena, ¿no? Es un nombre fuerte, ¿no? Visitación, por ejemplo, que a mí ese nombre siempre me ha fascinado. Son nombres que, y tienes, para mí es una voz, tú la tienes. Bueno, yo te lo agradezco y voy a intentar trabajar para que así siga siendo, de la manera más responsable posible. Esta es la parte que hacemos aquí en la barra, que digamos que es un poco hablando tu relación más con el mundo del libro, y luego pasaremos a la zona que es ya tu obra, ¿no? En sí. ¿Recuerdas el primer libro que te hizo pensar que la literatura podía ser algo más que un refugio? Sí, una novela que se llama Desgracia, de un escritor que se llama, yo siempre lo pronuncio mal, pero lo voy a pronunciar tal y como se escribe, bueno, Coetzee, John Maxwell Coetzee, premio Nobel. Desgracia me dio las claves, me la leí muy joven, tendría, bueno, joven quiero decir, en ese momento en el que ya eres un ser intelectualmente medio cultivado, 18, 17, y me di cuenta de que una novela era una cosa muy seria. Y dije, esto es, y es lo que hace este señor, es lo que yo quiero hacer. Qué interesante. ¿Qué papel crees que juega la literatura en todas sus expresiones? Poesía, narrativa, hoy en la sociedad. Bueno, Luis, estamos cantando La cólera de Aquiles desde el inicio de los tiempos, ¿no? Toda expresión creativa que esté pasada por el lenguaje nos permite entender lo que nos está pasando, o por lo menos ponerlo en orden, ser conscientes de lo que nos está pasando. Entonces tengo la sensación de que cualquier forma poética, cualquier forma de la palabra es una forma de razonamiento, una forma de pensar, de tener cierta conciencia de lo que estamos haciendo. Me gusta mucho, ¿eh? O sea, esa definición me encanta, vamos. Para mí, siempre he dicho que esto que siempre pongo esta frase de Barenboim que se me quedó grabada, ¿no? El sonido no permanece en el tiempo, ¿no? En el mundo. Y igual, ¿no? La palabra, si no está escrita, no permanece en el mundo, ¿no? Empezamos muchas veces con la tradición de compartir historias de manera oral, pero claro, eso no quedaba, ¿no? Y de hecho mutaba, ¿no? La palabra muta, pero cuando se queda impresa en un papel o escrita en un papel, ya no muta. Esa es ahí. Por eso dice, hay un libro fantástico de Constantino Bertolo, acaba de salir, que se llama El arte de rechazar manuscritos. Y él empieza a hablar, claro, siendo un editor con tanto tiempo, y él dice algo así como que hay una obsesión con el acto de escribir y con el hecho de ser escritor, porque cuando pasas de la oralidad al papel, el que realmente tiene el poder de permanecer es aquel, el que pone por escrito. Sí, además yo siempre digo este dicho, ¿no? En la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Entonces hay que algo dejar ahí. Sí, no, algo habrá que hacer, la verdad. Hay que tener más hijos para que nos paguen las pensiones. Eso también es verdad. ¿Qué es lo más duro del oficio de escritora y menos se habla? Ha sido una pregunta así. No, es una pregunta quemarropa. No, es una pregunta importante, porque justamente ayer lo estaba hablando con una amiga. Yo creo que un escritor, claro que sabe, una persona que escribe sabe que va a ser leída, sabe que tiene un lector, tiene que respetarlo y tiene que tratarlo con... tiene que considerar que está ahí, pero no puedes escribir para los demás. Yeah. No puedes escribir pensando en el que ahora se conoce esto, ahora se lleva esto. Y quiero decir, de manera involuntaria, la sobreoferta del mundo editorial, la sobreoferta de ficción, está haciendo que la crítica tenga que crear determinadas etiquetas. Entonces, eres empujado de alguna manera a una determinada categoría en la que no necesariamente formas parte, o de repente empiezas a aparecer de una manera o a opinar de una manera para ser colocado en un grupo, y eso pervierte muchísimo la conversación literaria, desde el elemento más sencillo de todos, Luis. Es una escritura de bestseller. Ajá, ¿qué es un bestseller? ¿Qué es un bestseller? Vamos a ver, Dolores Redondo es un bestseller, sin duda alguna, pero ¿qué tipo es? ¿Qué hace? ¿Qué escribe? Ella es policíaco, ella es negro, ella es no. O sea, quiero decir, es verdad que es meter a todo el mundo en el mismo saco. Sí. Vivimos en un mundo que hay tanto, tan expansivo, tan extenso, que o lo etiquetas o es muy difícil, ¿no? Fíjate, ahí tenemos todo lo que es los metadatos de los libros, ¿no? Donde hay que hacer 1000 etiquetas, miles de referencias, para que cuando alguien te vaya a buscar, te pueda ubicar, ¿no? Pero claro, también eso pervierte. También hablábamos a veces, aquí en el último episodio hablamos de las formas de un escritor, ¿no? A veces un escritor tiene que saltarse las formas, las propias fronteras, y entonces ¿dónde categorizas ese estilo?
Sí, es todo un tema, Sí, no, la es verdad. interesante, Es sí. todo un tema y da para pensarlo desde el lado de la prensa Sí. cultural. Sí. Y aprovechando que estamos en un espacio de divulgación de libros, yo creo que más que nunca, hoy día se está abriendo una situación interesante. Jeff Bezos, el Washington Post acaba de eliminar su sección de reseña de libros ¿Sí? histórica, porque no les daba. Y bueno, y evidentemente ahí hay una serie de cambios. Yeah. Donde pensábamos que era la importancia de la prescripción, que era la crítica literaria y la prensa cultural, estamos teniendo problemas para asumir y capitalizar todos esos influjos que hay. Yo creo que espacios como este, prescriptores de libros, son más importantes que nunca. Sí, yo creo que ahora está viendo, ahí lo vemos con los booktokers, ¿no? Que hay un Claro. montón de referencias, e incluso descubres libros a veces que no conocías porque te llega de repente un reel o no sé cuánto, seas en Instagram, TikTok, y dices, anda, mira qué interesante, ¿no? Y también otros mundos que al final, esto se abría siempre en la librería, ¿no? Cuando tú preguntabas, ¿qué voy a leer, no? Claro, que el librero, Efectivamente. de hecho estamos en la Mistral, además, o sea que además creo que yo recuerdo esta librería que tiene un fondo tremendo de lumen y de poesía. Cuando nosotros acudíamos a un librero te leía a ti primero y te decía, esto te puede gustar, ¿no? Y ahora justamente está en la sobreoferta que tenemos 4 o 5 libros, 4 o 5 elementos del canon alrededor de los cuales se agrupan. Y lo que no entra ahí no existe. Sí, ahí tenemos la vertiginosa oferta que hace que expulsen muchos libros. Yo me digo, fíjate, a veces yo compro libros y me decían, no, si no te vas a leer ahora porque tengo un montón de lectura. Digo, pero es que sé que dentro de 3 meses el libro puede desaparecer. Claro. Y no vuelve al sistema. Por supuesto. O sea, lógicamente se queda de fondo algunos, tal, pero luego puede que desaparezca. Y es que hay tanta oferta que es muy complicado. Fíjate, cuando no sé si viste que salía hace poco en Instagram que hay una librería en Japón que vende un solo título. Me gustó como de manera reivindicativa decir, darle su espacio a que un libro tenga su recorrido y su importancia, ¿no? Lógicamente, luego hay que ver los términos del negocio y económicos y tal, ¿no? Pero el darle una vuelta a todo esto, porque yo creo que hay libros que se hacen de la propia competencia entre ellos y no llegan a ser, muchas veces, no tienen el recorrido que deberían porque no tienen el espacio. Pero muy complicado, claro, sin duda alguna, eso está ahí. Y alguien que se dedique, que quiera escribir, que necesite escribir, que desee escribir, tiene que tener en cuenta eso. Que tiene que ser aquella persona más allá de lo que el espacio, el mercado le impone que sea. Vamos a la última pregunta de este bloque, que es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser escritor o escritora? Ya sé que está muy trillado. La verdad que está trillado. Lo sé que está, pero tenemos, porque para cualquier nuevo libro que cualquier persona emprenda hay que leer, no hay otra opción. Sé que suena trillado, sé que suena... Es una empresa absurda escribir un libro sin haber leído, porque creo yo que cuando un lector está muy formado y se ha leído lo suficiente, sabe que ya puede dar el salto a escribir, porque a mí lo que me molesta, evito, quiero decir, es decir, oye, tú vas a escribir una saga familiar, sí, pero es que resulta que antes de ti hay unos cuantos siglos, ¿no? Por lo menos hay unos 200, 300 años de saga familiar. Entonces, ese deseo de escribir, de plasmar, tiene que estar sostenido por algo. Un escritor que no lee, siempre lo digo, es una persona sin hambre, es un escritor sin hambre, no tiene fuerza, no puede ir a ninguna parte. Así que me temo que es poco original, pero es la lectura. Sí, yo estoy convencido lectura también, básicamente. El otro día me escribía alguien y me decía, ¿tú crees que realmente no se puede escribir un libro si no has leído mucho? Y le dije, mira, mi consejo fue, yo creo que no vas a escribir algo bien. O algo bueno, a lo mejor ya la cosa que tienes ahí te viene, no sé, la inspiración divina y ya escribes algo bueno, pero es raro que tú puedas, sin entender lo que es la literatura en general, ¿no? Es decir, que escribas algo bueno, porque a lo mejor lo que escribes ya está escrito. Claramente. Y no sé, hay que entenderla, ¿no? Y por eso la lectura es tan importante, no solo en técnica, sino en la propia forma, ¿no? De cómo lo entendemos. Mira, esto es como ese chiste que decía el otro día, había alguien, no me acuerdo, que lo leía, que decía España, el país donde nadie lee pero todos publican libros, ¿no? Entonces, claro, creo que eso es un mal de los tiempos, ¿no? Esto como que hoy nadie lee los libros, ahora quieren escribirlos, ¿no? Entonces, creo y invito en general a todo el que desee escribir, por supuesto que escriba todo lo que quiera, pero al mismo tiempo tiene que ser consciente de que es producto de algo, alguien viene detrás de nosotros y son cosas hermosísimas que valdría la pena detenerse en ellas. Muchas gracias por el consejo. Sí, ahora vamos a conocer un poco mejor, acabamos de publicar nuevo libro, Nazarena, el 12 de febrero, y mientras vamos cambiando de sección, vamos a escuchar un poco
A y a descubrir un poco más a Nazarena. ¿Qué les parece? Es una maravilla. Yo lo he leído y me ha encantado. Muchas gracias. Nazarena es una herida abierta que respira entre las paredes de una casa antigua. En sus páginas late una familia atravesada por silencios densos, culpas heredadas y visiones que se filtran como polvo bajo las puertas. No es solo una historia, es un murmullo constante de secretos que arden sin consumirse. La novela avanza con una prosa vibrante, cargada de imágenes que rozan lo onírico, sin desprenderse del todo de la tierra. Hay en ella un temblor de realismo mágico, un eco de lo invisible que se instala en lo cotidiano y lo transforma. Cada escena parece escrita con luz y sombra, como si las palabras supieran que la memoria también inventa lo que duele. Celebrada por la crítica y abrazada por lectores que buscan relatos hondos y conmovedores, Nazarena no se limita a contar una historia, la invoca, la sopla sobre el lector y la deja ardiendo en la conciencia. Has vivido entre España y Venezuela. ¿Cómo ha cambiado tu relación con los libros a partir del exilio? Bueno, se ha recompuesto, ha cambiado en el sentido de que siempre tenía la sensación de que todo lo importante, que mi biblioteca había quedado del otro lado, ¿no? Y en efecto, era una biblioteca grande. Pero claro, después de 20 años viviendo fuera, ya la casa que construyes, la biblioteca que construyes es otra. Entonces, digamos que tengo una sensación de haber ido construyendo, ¿no? otra fuente de consultas, pero, Luis, hay una cosa que sí no puedo evitar, es que como no tengo yo no me he comprado una casa todavía, porque como todos los españoles y ciudadanos promedio, no es una decisión sencilla, pero también, más ahora. Claro, pero todo digo, yo sé que voy a tener una casa el día que tenga la biblioteca, que sé que no se va a mover, porque qué bueno. La biblioteca en casa, Sí. la que tengo es una acumulación de libros por todas partes. Yeah. Entonces, ni siquiera no me he tomado el tiempo de construir una biblioteca. Entonces, para mí el libro es un indicativo de estabilidad, de cuánto tiempo voy a pasar en un lugar. Sí, a mí esa es la gran pregunta y muchas veces yo cuando pienso en una casa, pienso, esta es mi casa por la librería, que es digamos como el centro neurálgico para mí de la casa, y a veces dices, ostras, ahí sigo teniendo libros en, libros en cajas en la empresa, no sé cuánto, porque claro, no tengo un sitio fijo. Y al final dices, ahí es, una reflexión de ahí es el punto, ese es tu hogar, ¿no? Cuando dices... Absolutamente. Cuando ya tú empiezas a sentir que esa va a ser tu librería, hay algunas personas que son muy previsivas y tienen una biblioteca aparte y saben que es su biblioteca y está en donde sea, en sus casas del pueblo o en otra cosa. Pero para mí el libro ha terminado convirtiéndose en una especie de indicador de estabilidad, de dónde voy a estar, qué voy a hacer, o sea, no lo sé, y siempre me pasa cuando veo los libros y digo, uy, como me tenga que mudar, así que probablemente haya trasladado al objeto libro esa sensación de errante, ¿no? De un poco, que tampoco soy un errante, pero que no tengo todavía. Tengo la misma, y de hecho me acabo de mudar hace unos meses y tengo libros por todas, bueno, ya tenía libros por todas partes, aquí es verdad que me ubica un poco mejor, pero sigo teniendo libros y yo creo que es mi manera de vivir, ¿no? Tener libros hasta por todas partes, por el sofá, no sé qué, y un caos. Pero bueno, sí, pero mi caos, que es bueno. Claro, pero digamos que puede ser, un libro puede ser una metáfora así de muchas cosas. Como escritora, ¿qué te atrae más? ¿Las historias que explican el mundo o las que lo incomodan? Pues una de las cosas que yo creo que envidio, quisiera poder hacer, es ese tipo de escritor que simboliza cosas, que en el fondo te está contando una historia a través de algo que no lo parece. Voy a poner un ejemplo porque es el que tengo más a la mano. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Es una novela canónica de la Venezuela del siglo XX, pero él no está hablando de una mujer que ejerce la violencia en el campo, está hablando de la barbarie, literalmente. Es un ejemplo muy manido y muy escolar, pero que te permite entender, o me permite a mí explicarme, en el sentido de que un libro tiene que ser un símbolo de algo. No podemos agotarnos en la anécdota, en el mero ejercicio. Tiene que ser un libro que diga algo más.
Ahí David Toscana, que es el último premio Alfaguara, que hace poco él hablaba de su libro así, ¿no? Cuando le hicieron una pregunta muy concreta en el premio, y dice, oye, ¿qué querías evocar, ¿no? O sea, te vas a ese momento histórico, y dice, no, es que la literatura no tiene tiempo, ¿no? Y dice, te cuenta algo, ¿no? No he usado el término símbolo, pero es así, ¿no? Efectivamente, una cosa es hablar de la barbarie, o en este caso incluso, ahí hablan de la barbarie también, pero habla del término de una sociedad cegada, ¿no? Al final, que son este libro que es el ejército de los ciegos. El ejército ciego, sí. Que, claro, si te pones a pensar todas las grandes historias, digamos, que nos reúnen o que nos suelen gustar a las personas, o sea, no sé, piensas en Shakespeare, ¿no? Tú piensas, no sé, Otelo. Sí. Estamos hablando de una serie de cosas, o sea, celos, desafuero. Quiero decir, estamos hablando de un tema, ¿no? Universal, sí, son temas universales que están presentes en el siglo II, en el siglo X y en la actualidad. Exactamente. El padre, la casa, sí. la vuelta, Ulises, o sea, la vuelta todo eso está allí, ¿no? Entonces, si tiene sentido algún libro, es aquel que te ofrece elementos para permanecer, para que te den algo a que agarrarte, más que una explicación concreta, ¿no? Sí, me gusta. ¿Qué te dio el periodismo que hoy sigue presente en tu forma de escribir? Hablo en la parte más de narrativa. La brevedad, la concisión, ser directo. El periodismo de verdad que es un sitio fantástico para ganarse la vida y al mismo tiempo para adquirir musculatura. En el periodismo tú nunca tienes miedo a la página en blanco, o sea, es que no existe, esa posibilidad no existe, porque tienes que entregar las cosas o sí o sí. Y justamente como tienes que trabajar bajo presión, sabes que no puedes estar desperdiciando ni el tiempo del lector ni las palabras. Da una sensación de concisión tremenda. Bueno. Una vez, como entrevisté a Javois con su primera novela, Mala Herba, me acuerdo. Y Javois me decía, yo quiero escribir novelas, me gustaría poder escribir las novelas como escribo los reportajes, que sé cuando ya están listos, ¿no? Que en los reportajes es verdad, hay que borrar. No. Hay que borrar mucho. Palabras, ¿no? Entonces, claro, es una sensación muy parecida. El periodismo te da una sensación de economía de medios. Ya, qué bueno. Ahora vamos a hablar sobre tu última novela, Nazarena, que está aquí. A mí me ha encantado, me ha parecido una novela brutal. El final es, te lo dije hace más de estar de cámaras, te he dicho antes, el final me parece brillante, me ha encantado. Y la primera pregunta, el título de Nazarena remite a una figura cargada de fe, cuerpo y sacrificio. ¿Qué representa Nazarena dentro de tu imaginario? Bueno, primero gracias por lo del final, muy importante, porque leer Luis es un acto de generosidad y es importante que el lector le dé tiempo a Nazarena para llegar al final y que tenga sentido. Sí, porque además es que es ahí donde está la brillantez de ese libro, reside en eso. Está, pero tienes que esperar. Lo quiero hablar porque, claro, no quiero hacer spoiler, claro, entonces tengo que surfear este bloque con mucha cautela, pero te digo que me parece brillante ese final porque te estás todo el rato rumiando qué está pasando aquí, ¿no? Claro. O sea, hay como, ¿qué está pasando aquí? Y de repente hace así, y es cuando dices, ¡buf! Por eso te digo que gracias, porque un lector es un ser paciente y generoso con su tiempo, y para llegar ahí había que concederle al autor tiempo. Y Nazarena es penitencia pura y dura. De hecho, es verdad que la palabra nos remite, todo lo que nos remite la palabra nazareno es el sufriente, la penitencia, para que te hagas pero yo me reí tanto cuando estaba escribiendo la novela, me reí, es un dicho, pero realmente me dio bastante trabajo. Hay por ejemplo, en Nazarena se utiliza en Uruguay para las espuelas de castigo, bueno, la espuela castiga al caballo, digamos que les llaman Nazarena, porque tienen un montón de... Entonces, claro, Nazarena y el nazareno es una expresión de penitencia, de dolor, de constante castigo y sufrimiento, que es lo que es la protagonista o una de las protagonistas de este libro. Sí, además, bueno, no quiero heredada, ¿no? Y luego incluso hereda. Claramente. Lo transmite. ¿Qué pregunta te hizo este libro que no te han hecho los anteriores? Preguntas de orden técnico, de orden muy técnico. ¿Por qué? Es cierto que parece una tontería, pero cuando el narrador de este libro o la narradora de este libro no es de fiar, no está en sus cabales. Sí, me gusta porque tú a veces te cuestionas si cosas que estás leyendo están dentro del universo del imaginario real o onírico o no, pero eso me ha fascinado.
porque digamos que podríamos llamarle en algunos términos que no sabe si es realismo mágico o si es la mente de Nazarena, ¿no? Exactamente. Entonces, me ha parecido brillante esa cuestión. Esa es la duda, es cómo habla una persona, cómo siente una persona, cómo ve el mundo una persona que no está bien. Cuya cabeza no se encuentra bien, por los motivos que sean. Una persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, una persona que tenga rasgos psicóticos, una persona que alucina. ¿Cómo se hace eso? Entonces, claro, a partir de una experiencia de lectura, de empezar a decodificar cómo se habían tratado esas voces, luego hay una experiencia real, que es intentar ver cómo habla una persona que no está bien. Y claro, tuve unas conversaciones con la editora, con Carolina Reollo, que me decía, Karina, la gente no habla así, no cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero sí hablan. Por supuesto que hablan. Lo que pasa es que, claro, la ficción tiene que adaptar eso, ¿no? Y tomar decisiones técnicas para hacer verosímil probablemente una cosa a la que no estamos tan expuestos, o si estamos expuestos a ella, no la vemos, o no la... Entonces, claro, Nazarena habla de un montón de cosas, o de aquellas cosas que normalmente evitaríamos. La repetición de la locura, la enajenación, lo feo, hay mucha insistencia en la novela. Es decir, todo aquello que permaneció oculto es lo que técnicamente cómo puedo hacer para mostrarlo. Y eso fue lo que aposté, digamos, en este libro, y creo que por eso me dio tanto trabajo, tantísimo trabajo, de verdad. En sí, 2021, 2026, me dio mucho trabajo, y lo digo muy honestamente, porque ¿qué te ha evocado este libro que no te produjo los anteriores? ¿Qué te ha confrontado? ¿Qué pregunta te ha hecho? Es ¿cómo vas a ser capaz ahora de hacer esto? Entonces es como la escritura como un ejercicio, como un reto. Qué bueno. Esta novela tiene mucho de herencia familiar. Sí. ¿Fue más difícil escribir desde la violencia o desde el silencio? A mí la violencia no me cuesta, en general, lo cual no necesariamente quiere decir que sea una frase buena o que no esté metiendo la pata al decir esto. Pero tengo una tendencia a la narración, a lo violento, a lo sórdido, que se me da muy bien. Se me da bien, me encuentro a gusto en ese registro. El silencio, lo que tú podrías llamar el silencio, que creo entenderlo, en el sentido de esa calma, la paz, ¿no? Para poder... Es algo que yo no sabía hacer. Yo no sabía dar momentos de luz en los libros. Me cuesta muchísimo dar momentos de luz. En La hija de la española es un perpetuo el lector no tiene espacio para reponerse. En El tercer país es una novela dura. Sí, hay una diferencia en El tercer país. El tipo de violencia en El tercer país es explícita, es una violencia dura, contundente, y aquí me gusta porque es como una violencia sutil que está entrevelada. Y está en todas partes. Sí. Pero en esta, por ejemplo, en Nazarena hay cosas que no había, hay momentos de alegría, hay momentos de felicidad, hay momentos de esperanza, cosa que en ninguno de mis historias existía, porque tenemos a Nazarena con sus 8 hermanas, que es esta mujer que no está bien, que son hermanas que se hacen la vida imposible, que viven en una casa que está absolutamente sometida a violencias de todo tipo, a violencias entre ellas, violencias de agredirse, violencia psicológica. Luego tenemos una segunda parte, que es la trama que completa, que es Brígida, que es, digamos, la heredera de todo ese desastre, ¿no? Pero Brígida ofrece la luz que Nazarena no tiene. Nazarena es una señora obsesionada con barrer los patios, con lavarse las manos, y cuyo único experiencia afectiva, el Krugman, el vendedor de ojos, se va y desaparece. Entonces Brígida sí da un poco, dentro de todo ese paisaje, da unos momentos de calma, de paz, de silencio, de cierto, ¿cómo decirlo?, reparación. Sí. Mira, has hablado de las 8 hermanas, Nazarena la 7ª, tu novela está cargada de simbolismo y mitología. ¿Hay algo más detrás del 8, del 7, de todo esto, así como numerología? Porque me llamó mucho la atención y me gustó porque se repiten algunas cuestiones, incluso dentro de las 2 tramas narrativas, ¿no? Sí, es cierto, claro, y se puede decir. Bueno. No he dicho nada, no, me callo. O sea, solo... No se puede. Las 8, el número 8 es importante, es muy importante. Las 8 es porque originalmente esta historia está basada en una historia real, es la historia de mi familia. Y eran las 8 hijas, digamos, las 8 hijas del matrimonio original exactamente, del italiano que vino de Arciero, del Véneto, y la caribeña.
Entonces, claro, lo que pasa es que mi madre me pidió, por favor, que no utilizara los nombres. Me parece normal, me parece lógico. Y entonces, claro, a esas 8 las mantuve. Porque además, en La hija de la española hay un momento en el que Adelaida dice, cuando vio... hay una alusión a 8 mujeres, a mujeres que barren los patios. Entonces me la voy a volver a traer. Son 8 mujeres porque en un momento en que muere la matriarca, dice, muere un personaje, mejor dicho. No en la novela, en la vida real. Se ve 8 mujeres alrededor de mi cama. En una agonía. Entonces dije, esa historia es preciosa. Y claro, y son 8. Y Nazarena es la 7ª, porque en eso sí me esforcé muchísimo. Me convertí en una estudiosa de las dolorosas. Es porque 7 son los puñales de la Virgen. Una de las dolorosas, que son los 7 castigos, ¿no? Las 7 castigos, que la huida del hijo, son una serie de cosas que se enumeran en la novela. Me quería que fuera muy clara. Esa iconografía mariana, claro, que fuera como que quedara muy claro. Por eso es que hay tanta repetición con los números. Por eso soy la 7ª, 8 hermanas, como 7 son los puñales de la Virgen. Sí, más que eso. Sin hacer spoiler, pero es que esta parte me encantó. ¿Qué representan para ti las quemaduras de Brígida? Y en el caso del gitano, las escamas, ¿no? Y toda esa alegoría que hace. Yo los amo, esos dos personajes. Sí, a mí igual me fascinan. Los quiero muchísimo. Sí. Porque Brígida es una muchacha una chica muy joven que tiene todo el cuerpo quemado. Ella es un monstruo. Ella se percibe a sí misma como mostrenca. Y el gitano como personaje, que me pareció una manera de saludar en la literatura española. Hay una cosa que creo que a veces pienso que heredamos nosotros los del Caribe, que es el humor compasivo de Cervantes. Cervantes nos llena la vida de pícaros, de gente que anda en los caminos, robando cosas, haciendo que nos riamos de la propia desgracia. Somos todos unos desgraciados, ¿no? Y el gitano como personaje me permitía coger toda esa traducción, toda esa tradición de la picaresca y volcarla en un personaje. Es que la representa a la perfección. Entonces, claro, él es un sinvergüenza. Entonces él ve a esa muchacha que se siente sin monstruo y él le dice que es una diosa, que tiene escamas, se la camela todo el rato. Sí. Entonces, claro, tú lo ves y lo que te puedes reír, tú dices, este tipo es un sinvergüenza. ¿No? Sí, pero que me gusta porque en su sinvergüencería la adora. O sea, claro. Y me gusta esa manera de adorarla, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Y luego esa relación que tienen los dos de cómo se ayudan unos a otros, o sea, están por encima del bien y el mal. Exactamente. Me encanta esa sensación. Y es una cosa que yo no había hecho hasta ahora, no la había puesto en marcha. A lo mejor quizás en el tercer país había una... Pero son mi pareja graciosa, son mi pareja cómica. Sí. O sea, ellos van a venir a exhumar la inmensa tragedia que hay porque están por descubrir una tragedia tremenda, pero lo harán como Cervantes. Es decir, es como tú, no sé, ese capítulo en el que Cervantes libera a los galeotes, pobre hombre, los libera y le caen a palos, ¿no? Es eso, es como poder decir, este par de desgraciados, qué risa me dan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora te voy a pedir, vamos a continuar a hablar un poquito más sobre La hija de la española y su adaptación al cine, que me parece una cosa muy interesante, y que firmes un libro de Nazarena para la gente que nos ve, porque haremos un concurso, y entonces concursaremos la... ¡Ay, qué maravilla! Qué generosos son ustedes, regalando libros con la gente y haciendo sorteos, ¿no? Es verdad, eso está bien. Sí. Que para la gente que nos ve, de Books and People. No sé si llamarles espectadores o... Sí, ¿verdad? O oyentes, ¿no? Espectadores, amigos, colegas de Books and People. Con amor, la KSB. Me encanta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y ir corriendo porque acaba de salir el 12 de febrero y es una maravilla, de verdad. Bueno, vamos a terminar con esta parte de La hija de la española. Primera pregunta. La hija de la española, súper conocida tu novela, más de 100.000 ejemplares vendidos, o sea, podríamos hablar de bestseller. La hija de la española ha vendido más de 100.000 ejemplares. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando una novela deja de pertenecer solo al lenguaje? Se gana de todo. Primero ganas amigos, te lo prometo. En serio, una de las cosas más interesantes de ese libro, que para mí ha sido tremendamente difícil, es que un libro, Luis, si no tiene un lector está incompleto. No.
Y cuando alguien viene y te dice, me sentí reflejada en ese libro, porque claro, La hija de la española cuenta cosas que ocurrieron, digamos, en una Venezuela del 2017, que era un lugar horrendo en su caos. Pero mucha gente que ha vivido cosas parecidas se acerca y me dice, me siento identificada. O sea, la muerte de una madre es una cosa que nos afecta a todos. Y mucha gente decía, cuando empecé a leer el libro, se había muerto mi madre. Cosas así, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Te acerca a las personas, y por lo menos en el caso específico de la adaptación al cine que se hizo, yo realmente gané amigos. O sea, gané amigos, las directoras, nos reímos mucho, porque le digo, lo mejor que me ha pasado a mí con esta película es que he ganado 2 amigas tremendas con las que aprendo un montón de cine. De hecho, nos reímos, yo me autodenomino Tarkovsky, pero en una manera, riéndome, así como estoy aprendiendo, estoy en el primer nivel de Tarkovsky, y te das cuenta de la cantidad de personas que son necesarias para que un producto cultural exista. Y eso es una cosa que está muy bien, que el ser humano imagine cosas. Crear, la creación. Que se disponga a crear una librería gigante o un programa, porque te pone en contacto con los demás, te hace un poco más humano. Sí, además es otra manera de contar historias. Yo, fíjate, me gusta cuando empezamos, bueno, de hecho el cine tiene mucha tradición, y vamos, te diría que actualmente yo creo que el 60% o 70% del cine está basado en novelas. Sí, claro. O sea, porque claro, es muy rico en historias, ¿no?, el mundo literario. Pero yo creo que de alguna manera es como metaliteratura, ¿no? Porque si lo pensases, sacas del mundo del lenguaje y lo metes al mundo audiovisual de otra manera, ¿no? Y sobre todo cuando eres fiel, ¿no? Y luego tienes tus licencias de salir, ¿no?, de la forma de la propia novela, porque es otro contexto, claro. ¿Tú, por casualidad, has visto Hamlet? No, porque como no he leído el libro, me lo han recomendado y mira, le tengo así, puestito para leerlo en breve. Pero como no lo he leído, soy fiel a, si un libro sé que me han recomendado y que es bueno, me lo ha recomendado una amiga, y dije, hasta que no lea el libro, no puedo ver la película. Yo te recomendaría que te saltes el paso. ¿Sí? Sáltate el paso, porque hay un momento de la película en el que el espectador, nosotros entendemos qué hace que las personas escriban historia. Es decir, tú entiendes las cosas, lo que le entiendes al otro, y te entiendes a ti mismo con una historia, al ver una historia. Pero bueno, no te voy a hacer spoiler porque lo tengo tan claro de los últimos días, y además hay un gesto en particular. El Books and People, estoy segura que se comunica con mucha más gente de lo que ustedes creen que se comunican. Y ustedes le han tocado la fibra probablemente a mucha más gente de la que ustedes ignoran que eso haya ocurrido. Y eso es un acto de comunicación. Aparte de creación, es un acto de comunicación, es un acto compasivo, es un acto hermoso. Entonces creo que para eso, si hay algún motivo por el cual los actores interpretan, los directores dirigen, los impresores imprimen, los editores leen libros, es para eso. Qué bonito. Muchas gracias. Ay, no, a ti. ¿Crees que la novela ofrece esperanza o solo resistencia? Hablo de La hija de la española. Y de esa opción, ¿no?, ¿cuál crees que es el medio que más potencia el mensaje, la literatura o el cine? Creo que se complementan. Bien. Creo que lo necesitan, se complementan. En el caso de La hija de la española es una novela durísima, en el sentido de que yo misma cuando la leo digo, pero ¿cómo se me ocurrió hacer un retrato así? Porque hay libros que son durísimos también, pero no, en La hija de la española removí muchas cosas personales y se las estaba dando al lector. Incluso les estaba transmitiendo al lector mi pesar, mi pena, ¿no? En el caso de la película, la lectura que se hace de la novela es mucho más colectiva, es mucho más política, en un sentido de que todo el mundo puede llegar a entender lo que haría para sobrevivir. Entonces, creo que se complementan. En el caso particular de La hija de la española se complementan. Creo que hay una especie de válvula de escape. Y de alguna manera estoy tratando de pensar en episodios, en películas de ese tipo, o sea, con esa característica. Mira, ¿te acuerdas? Hay una película fantástica, la de Cosmópolis se llamaba, la de la Revolución de Irán, que es de una cineasta que está basada en un cómic, ¿no? Está basada en el cómic. Que está basada en el cómic. Es tan hermosa que tú dices, me está contando una historia terrible, pero está contado con tanta belleza. Persépolis, ¿no? Persépolis. Sí. Y bueno,
perdón porque no se me viene el nombre de la porque además es Sí, una no, directora. me ha venido por el cómic. Exacto. Por el cómic, claro, Sí. porque Sí, quiero decir, claro. tú puedes estar contando la historia más desgarradora, pero si lo haces con belleza siempre tiene algún elemento de luz, ¿no? Algún elemento de alguna manera iluminador. Muchas gracias. A ti. Pues ahora volvemos a Nazarena otra vez porque volvemos a cambiar de zona para hablar de otras cuestiones y vamos a escuchar un fragmento de la novela. Cuando se reúnen a limpiar las palanganas y las vacinillas, dicen las internas que la superiora las odia a todas por igual. Que si les da de comer es para que sigan limpiando el asilo y el colegio, para que le zurzan los hábitos y le salen las lentejas. Entonces ella se pregunta si realmente lo suyo es una penitencia, si alguien le está haciendo pagar. Mendito, pregunta cuando van al río. Diga, Santita. El muchacho le levanta la falda. ¿Tú crees que tengo escamas? Mendito le dice que apenas oye, que si puede preguntárselo otra vez, pero más de cerca. Ella entorna los ojos y suspira. Te he preguntado si tengo escamas. Mendito. Él la roza con sus dedos pálidos. Le repasa el cuerpo con la lengua. Se demora en todos sus orificios. Los hoyuelos del rostro, la meseta de la clavícula, el ombligo, los oídos, la entrepierna. La tumba boca abajo, le separa las nalgas, lame su anillo y se abraza sus caderas. Ella se deja, y solo cuando él ya la ha probado entera, varias veces y en distinto orden, el gitano contesta. Claro que tienes escamas, más que todas las serpientes y ondinas juntas. Las tiene usted azules, doradas y verdes. Las tiene duras como hojuelas ricas y saladas solo para mí, Santita. A Brígida le gusta cómo habla Mendito. Y no sabe si es por su acento o sus inventos, pero sospecha que la camela, que tanta zalamería no puede acercarse a la verdad. ¿No cree usted al gitano? Ella niega con la cabeza. Pues espera y verá. Soy juglar de sus escamas. El gitano abre el estuche de su violín y saca del doble fondo un espejo pequeño del tamaño de una polvera y lo planta frente al rostro de Brígida. ¿Ve a esa reina que está ahí? Esa es usted, mi serpiente emplumada, mi diosa y mi musa. Bueno, ya estamos en la última sección. Para terminar, le llamo preguntas de cerca, que son unas preguntas comunes que todo el mundo contesta. Y bueno, realmente son un poco más emotivas, ¿no? De más emoción. ¿Cuál es tu primer recuerdo con un libro? Tengo dos. Buen matiz, así me gusta. Lo que pasa es que uno no está verbalizado, pero era un... No, voy a ir por el segundo, que es lo más correcto. Un libro que me regalaron en mi primera comunión, que me encantó, que se llama Dani, el campeón del mundo, de Roald Dahl. Pero claro, yo vi el libro con un desdén y yo dije, me ha regalado... ¿Y esto? ¿Y esto? Y de verdad que ha sido el libro que me volvió lectora de verdad. Tenía 9, 10 años y primero volverse lector con Roald Dahl. O sea, Helen, la persona que me hizo ese regalo, no se imagina el inmenso regalo que me hizo. Y claro, yo me río y por eso dudo al responder, porque digo, claro, el desdén con el que yo venía, ¿sabes? Cuando uno se pone despótico en la primera comunión, que estás vestido como de, que le corten la cabeza, y claro, y es el la libro... espada de la tarta. Sí, no, y es el libro más bello y que creo que Roald Dahl es un maestro. Sí. ¿Y el otro? El otro era un libro muy pequeñito que me regaló mi abuela, pero es que lo recuerdo, o sea, era un libro grande, pero es un objeto entrañable, sí. más que una experiencia lectora, lo recuerdo como que mi abuela era digamos, la presencia literaria en la casa era ella. Su forma, ella siempre escribía versos, es decir, ella era un personaje. Entonces, claro, lo tengo más como una sensación de, como si fuera una manta, una mantita, ¿no? Fíjate, a mí esta pregunta me encanta porque, da igual quien la conteste, en general, si es un amante de los libros, se le cambia la cara. Es una cosa como volver a ese recuerdo. Sí, claro. Segunda, si pudieras mantener una conversación
o una cena, una comida con un escritor o escritora contemporáneo del pasado, o sea, que puedes hacer con quién sería y el motivo. Mira, me encantaría poder conversar con Javier Marías, porque es un autor al que yo le debo muchísimas cosas. Nunca, ni siquiera como periodista, pude entrevistarlo. Y siempre que lo veía como tengo muchísimas cosas que preguntarle. Me encantaría poder invitarlo a la posada de la villa a tomar algo. Pero claro, era un escritor, una persona muy tímida, muy reservada en alguna... Bueno, tímida o reservada. O sea, para mí no fue una persona con la que me pudiera comunicar, y me gustaría preguntarle tantas cosas ahora. Él y sin duda alguna a Doris Lessing, que me parece una de las autoras que yo más respeto. Me encantaría saber, ¿no?, qué difícil tuvo que haber sido para ella, porque ella además tiene una relación difícil con los hijos, abandona a los hijos, pero se queda con un hijo, y eso lo trabaja en varias novelas. Es comunista, muy comunista, y termina, digamos, denostando el comunismo. Crece además en la África del apartheid. O sea, es un personaje fascinante, ¿no? Y ella siempre decía que a ella no la llamaran feminista, ¿sabes? Que ella le parecía algo redundante. Era una tipa tan comprometida en general con tantas cosas, que cuando se gana el Nobel, además van y le dicen, ya muy mayor, y le dicen que se ha ganado el Nobel y tal, llevan toda la vida con eso, o sea, la señora se vaya, vete al demonio. Eso me parece un personaje fantástico, aparte de una escritora impresionante. El Cuaderno Dorado, El Quinto Hijo, son... ¿Qué te gustaría que sintiera un lector cuando cierra uno de tus libros? Bueno, me gustaría... Primero, que no pidiera que le devolvieran el dinero, que no se arreche, perdón, que no se enfade, que no diga vaya castaña, y a ser posible, que recuerde a alguno de sus personajes, que se sienta acompañado por alguno de sus personajes. Hay personajes con los que yo me he volcado. Visitación Salazar es una de ellas. Ese me fascina. Yo quería que al cerrar el libro la gente amara Visitación y pensara que Visitación estaba por ahí. Sí, además que hay ciertos personajes en la literatura que se vuelven casi corpóreos, ¿no? Claro, o sea, el Príncipe de Salinas, ¿no? Sí. A mí me cae mejor que Tancredi, por ejemplo. O sea, digo, a mí igual, claro. El tarado de Tancredi. O sea, quiero decir, eso es lo que hacen los libros que a mí me gustan, ¿no? Que cierres el libro y digas, güey, yo quisiera tener a este amigo o estar con este, ¿sabes? Y ya la última pregunta, antes de darte un presente y darte las gracias por habernos acompañado. Tenemos un patrocinador que es Sea Heaven, se dedican a la agencia, es una agencia de viajes, y siempre hacemos algo, porque para mí está muy relacionado en el mundo de la literatura con el mundo del viaje, ¿no? Esa manera de viajar, ¿no? Siempre en la literatura. ¿Cuál es el último viaje o qué viaje recomendarías que te ha inspirado? ¿Qué viaje recomendaría que me haya inspirado? ¿Tiene que haber ocurrido? Bueno, pues o sea, no tiene por qué necesariamente... Mira, yo estoy de acuerdo contigo en el que el movimiento es lo que te hace escribir, sí. Probablemente, es lo que te hace caer en cuenta de que te estás moviendo, de que estás cambiando, de que estás haciendo algo, como este cuento del héroe, ¿no? Que atraviesa el paisaje atraviesa el héroe y lo modifica. Yo tengo un viaje, y creo que por eso escribo, que hago tanto... Yo viajo siempre a mi país, a Venezuela, con mis libros en mi cabeza, pero hay un viaje que me moriría de ganas de hacer, que quiero hacer, que necesito hacer, que es ir a la cuenca del Orinoco. Yeah. Necesito ver la experiencia de todo el Orinoco. O sea, es algo importante para mí, muy importante. Y creo que esa experiencia física de un río de esa envergadura cuando se encuentra con el mar, que es el delta del Orinoco, que normalmente se puede ver desde arriba, o sea, tienes que hacerte un viaje con todas las de la ley, pasa eso, ¿no? Y me encantaría, porque hay cosas que quiero escribir ahí, que están ahí, y puede que el viaje realizado, que fue un viaje fantástico, donde además tuve un montón de ayuda de una persona para poder escribir Nazarena, fue un viaje al pueblo
de donde era Vicente de la Vicenza, Arciero. Arciero. Fue un viaje inspirador, un viaje muy sencillo porque fue un viaje en coche. Y el coche te permite ver cómo cambia una ciudad, cómo es caminarla y es decir, todo desplazamiento. Sin ese viaje yo no habría podido construir una parte del libro porque estaba amputado. Y de hecho fue muy importante. De ese viaje además nacen muchos personajes, es decir, viajar solo, con un Virgilio, con un Baquiano, con te ayuda, en general te ayuda. Pues muchas gracias. Entonces, ahora tengo aquí 2 regalos. No, antes uno, pero son 2. Además, va bien porque tenemos que reivindicar que la primera persona que trae un obsequio para todo el equipo, que han sido unos curasones. Muchas gracias. Está más bonito y la caja es mola, una caja de metal. Este es el primero, que, bueno, ábrelo y ya te cuento. Lo puede abrir, ¿verdad? Sí, y este es el segundo, que es así, digamos, una cosa más me encanta, personal. Me encanta la papelería de esta librería, por cierto, me fascina. Este es el premio La Mistral, que es un libro muy interesante, muy interesante. Bueno, el premio fue una maravilla. Es la primera edición, ¿verdad? Es la primera edición del premio. Y es un libro muy interesante de leer. A mí me gustó mucho. Es súper joven la autora. Una dramaturga, yo creo que es su primera novela, pero merece mucho la pena. Tiene muy buena pinta. Además, yo estoy convencidísima que la dramaturgia aporta todas las respuestas. Sí. El teatro aporta todas las respuestas. Muchas gracias. Y este es más personal, más íntimo, pero porque no es una edición mía, de mi padre, que nosotros encuadernábamos los libros y bueno, es una joya. ¡Ay, qué belleza! A ver, que es de Tengu, ¿no? No, edición mía, ¿tuya? personal. De la biblioteca familiar. Mira la primera página, que mira qué joya, verás. Con el sello de la... Es que son ediciones y es una edición encuadernada. ¡Qué preciosidad, por Dios! Mira, cosida. Sí. Muy cosida. Claro, esto es un libro que queda de una edición original, pero luego se encuaderna con los motivos familiares, con la H, por supuesto, con su título, con los nervios, con las guardas clásicas. Una pregunta, ¿esta lo cosió alguien de tu familia? No, porque esto nos lo encuadernaba un encuadernador. Claro, no hacían en casa de herrero, claro, por supuesto, claro. Muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias, Karina, por venir. Ha sido un placer escucharte y... Nada, a comer croissant. En el panorama de la literatura contemporánea en lengua española, el nombre de Karina Sáenz Borgo se ha consolidado como una de las voces más singulares e influyentes de su generación. Escritora y periodista venezolana afincada en España, ha construido una obra que transita entre la crónica y la novela con una identidad estilística inconfundible. Prosa tensa, imágenes poderosas y una mirada lúcida sobre la fragilidad humana. Su trayectoria comenzó en el periodismo narrativo, donde exploró la realidad con agudeza y pulso literario. En Crónicas Barbitúricas reunió textos que revelaban ya una voz propia, capaz de fundir observación, ironía y densidad poética. El salto definitivo llegó en 2019 con La hija de la española, novela que se convirtió en un éxito internacional y la situó en el centro del mapa literario. Con una historia atravesada por la violencia, el desarraigo y la supervivencia, confirmó su capacidad para narrar el derrumbe íntimo y colectivo con intensidad y precisión. La consolidación se afianzó con El tercer país, una obra que nos conduce a una frontera donde la ley ha dejado de existir y la dignidad se defiende en los márgenes. Su inicio, ya emblemático en la literatura reciente, marca el tono de esa travesía. Llegué a Mezquite buscando a Visitación Salazar, la mujer que sepultó a mis hijos y me enseñó a enterrar a los de otros. Caminé hasta el fin del mundo, o donde yo creí que el mundo había acabado. Desde esa primera línea, la novela despliega un territorio mítico y brutal, donde enterrar a los muertos es un acto de resistencia.
En 2023 publicó La isla del Dr. Schubert, una fábula onírica que demostró la plasticidad de su escritura y su capacidad para reinventar registros sin perder intensidad. Más recientemente, el 12 de febrero de 2026, Nazarena, una obra que profundiza en la culpa, el poder y la supervivencia y nos sitúa en un territorio donde lo real y lo alucinado se entrelazan con precisión inquietante. Diversa en formatos y constante en profundidad, Carina Sainz Borgo se ha creado un universo donde memoria, violencia, exilio e imaginación dialogan con fuerza simbólica. Es sin duda una autora que ha hecho de la frontera, geográfica, moral y estética, el núcleo vibrante de su obra.